Un trueno retumba en la lejanía y el viento marino golpea con furia las velas desgastadas del barco que se balancea peligrosamente en un mar color plomo. La noche parece absorber toda luz y el cielo, cargado con nubes amenazantes, esconde secretos que nadie se atrevería a revelar. Se cuenta que, muchos años atrás, la familia Giri estableció una conexión con fuerzas oscuras en un intento por defender sus más feroces pasiones y amores prohibidos. Un rumor asegura que el origen de esa maldición se encuentra escrito en un antiguo volumen de historias, con una portada adornada por serpientes que se retuercen entre sí. Ese libro, conocido solamente por unos pocos, narra las crónicas de quienes osaron cruzar los caminos de la enigmática familia Barbarossa, ancestrales rivales de los Giri. Y allí, entre líneas llenas de advertencias, se menciona un nombre que resuena como un susurro en la quietud de la noche: Galilee. El destino de quienes se internan en el misterioso dominio de Galilee está marcado por presagios que nadie comprende por completo. Dicen que aquellos que se dejan seducir por su influjo terminan atrapados en un ciclo de secretos y amores que conducen inevitablemente a la perdición. Sin embargo, pocos conocen la verdadera magnitud del horror que yace latente en cada ola que se estrella contra la cubierta de este barco. Un movimiento brusco sacude la embarcación, madera y metal crujen como si clamaran por ayuda. Según se cuenta, el velero perteneció a un antepasado lejano de la familia Giri, quien navegó en busca de respuestas sin jamás hallarlas. Desde entonces, la embarcación permanece anclada en la memoria de los descendientes, resistiéndose a hundirse en el olvido. El primer contacto con esa embarcación hechizada fue hace décadas, cuando un joven llamado Tristan Gary, cansado de las guerras entre los suyos y los Barbarossa, optó por emprender un viaje para encontrar a la misteriosa figura que, según la leyenda, mantenía unido el linaje de ambas familias a la vez que los arrastraba a la locura. Esa figura era Galilee. Nadie supo describirla con certeza. Algunos decían que poseía la fuerza de un dios antiguo, otros susurraban que tenía el don de encantar a las almas atormentadas. Tristán confiaba en que, si descubría la naturaleza de aquel ser, podría liberarse de la maldición que corría por las venas de su familia. Mas lo que había más allá de las costas familiares eran aguas profundas y tenebrosas, cuyas corrientes parecían llamar por su nombre. En la proa de la nave se alzaba una estatua de un ángel con alas rotas, mirando perdidamente la bruma. Sus ojos vacíos daban la impresión de vigilar a todo el que pusiera un pie en esa cubierta. Cada vez que una ola golpeaba el casco, era posible percibir un susurro que emergía desde las entrañas del barco, como si algo atrapado en la bodega gemía pidiendo ser liberado. El joven Giri se sentía fascinado y aterrado al mismo tiempo, pues había leído los escritos que advertían de la manifestación de espíritus que habitaban esa nave. Según esos relatos, cada crujido o aullido del viento no era casual, eran las voces de los antepasados, reclamando sangre y obediencia. Cierta noche, después de varias horas de navegar con el mar embravecido, Tristán logró entrever una silueta de tez pálida que emergía de entre la negrura de las olas. Con el corazón desbocado, se acercó a la borda y respiró el hedor a sal y a humedad rancia. La silueta parecía tomar forma humana, extendiendo una mano con largos dedos enflaquecidos. Tristán no supo si dejarse llevar por el pánico o por la curiosidad. Sin embargo, una fuerza desconocida lo obligó a sostener aquella mano fantasmal. Un rumor en su interior le indicaba que había dado el primer paso hacia su condenación. La figura, con un gesto casi amable, le susurró algo inaudible antes de desaparecer sin dejar un solo rastro más que el eco de su presencia perturbadora. Tras aquel suceso, las pesadillas se volvieron habituales. Cada vez que cerraba los ojos, Tristán se veía atrapado en un palacio sumergido en corrientes oscuras, donde los pasillos eran interminables y las paredes estaban cubiertas de retratos de rostros con miradas vacías y labios ensangrentados. Entre esos interminables cuadros, reconocía figuras de su familia unidas por una cadena irrompible a los enemigos Barbarossa. Cada cuadro parecía susurrarle secretos antiguos, promesas rotas y palabras de amor que se convertían en gritos desesperados. Con el paso de los días,
Los sueños se volvían más intensos, y el terror que sentía al despertar se prolongaba incluso con la luz del sol. Algo había cambiado para siempre. La obsesión por descubrir la verdad detrás de Galileo y sus promesas malditas consumió a Tristán. Empezó a escribir en un viejo diario cada detalle de sus sueños, cada susurro procedente de la cubierta, cada crujido extraño que parecía tener significado. Las páginas se llenaban de tachones y frases sin sentido, pero él persistía, convencido de que uniendo esos pedazos de información lograría vislumbrar la forma auténtica de esa entidad que, según las leyendas, era capaz de enamorar a los desafortunados y arrastrarlos a un destino peor que la muerte. Tal vez, mucho más allá de la cordura, descubrió algo que no estaba dispuesto a compartir. Pasado un tiempo, atracó en un puerto desolado que se adentraba en un bosque sombrío, donde solía rumorearse que ciertos miembros de la familia Barbarossa habían establecido un refugio de pesadillas. Allí, entre árboles retorcidos y hojas secas, encontró una cabaña cubierta de musgo. Al entrar, un olor a antigüedad y humedad saturó su olfato. En el centro de la única habitación, sobre un pedestal, reposaba un libro con la inscripción Galileo. La portada exhibía un grabado metálico, un símbolo que unía dos anclas entrelazadas con un corazón partido, rodeado de espinas. De inmediato, Tristán sintió que sus piernas flaqueaban, comprendió que aquel era el texto que alimentaba y expandía el influjo de la criatura. Se acercó con la piel erizada, mientras el viento parecía silbar entre las tablas rotas de la choza. Al abrir el libro, las palabras resonaron en su cabeza como un eco sin fin, hablándole de una historia de amor imposible, de tragedias familiares, de pactos sellados con sangre y de castigos infernales aplicados a quienes osaban desafiar el poder que residía en esas páginas. Aferrándose a la esperanza de encontrar un modo de romper el ciclo, leyó hasta que sintió que sus ojos ardían. El lugar parecía vibrar con cada palabra, como si el mundo entero sostuviera la respiración en espera de algo fatal. Según luego dejaron constancia en algunos testimonios, Tristán regresó al barco con el libro firmemente aferrado a su pecho y una mirada perdida. Los pocos pescadores que se atrevieron a avistar la embarcación notaban que el joven hablaba solo, murmurando frases sueltas con un tono casi reverencial. Galileo escucha, el mar es el testigo de nuestros pecados, nadie escapa de su destino. Aquellos que trataban de acercarse a él percibían un aura pesada y ominosa, como si estuviera rodeado de sombras ansiosas por devorar la luz. El terror se extendió por el puerto, y pronto nadie se atrevió a pisar el muelle. Nadie quería verse atrapado también en esa espiral de condenación. En poco tiempo, los rumores crecieron, se decía que el mar alrededor del barco ya no era el mismo. Las aguas habían tomado un color verdoso, casi enfermizo, y las olas eran violentas incluso en los días más tranquilos. Marinero alguno se atrevía a navegar cerca, pues rápidamente las corrientes los llevaban hacia un remolino que parecía surgir de la nada y amenazaba con hundir a cualquiera que se acercara. Se decía, en voz muy baja, que el remolino era la manifestación física de la sed de Galileo, un portal hacia abismos desconocidos donde moraban las almas errantes de antiguos enamorados y traidores. Con el pasar de las semanas, Tristán notó que tan lejos habían llegado sus obsesiones. Lo perseguían nuevamente aquellas visiones de seres acuáticos de piel mortecina, cuyos ojos brillaban como antorchas siniestras, invitándolo a hundirse en las profundidades con ellos. Esas figuras parecían danzar en un círculo de lamentos, extendiendo sus brazos con un gesto seductor y atrapante. Una voz en su mente le repetía el nombre de Galileo como si fuera un cántico que él estaba obligado a seguir hasta las últimas consecuencias. Aún en pleno día, cuando el sol trataba de imponerse sobre la cubierta del barco, se oía de vez en cuando el murmullo de risas espectrales y el tamborileo de pasos invisibles. Nadie más podía escucharlos con esa intensidad, mas Tristán estaba atrapado en ese reino de sombras y desesperación. Preocupado por la caída de su primogénito en la locura, un antiguo patriarca de la familia Giri acudió a un hechicero que, según decían, conocía métodos antiguos para enfrentar fuerzas demoníacas. Este anciano de voz temblorosa realizó un extraño ritual con velas negras y un espejo oxidado,
pero pronto lo invadió el pánico al ver que la imagen reflejada en el cristal era un rostro imposiblemente pálido que gritaba sin emitir sonido alguno. El pentagrama dibujado se rompió en 1000 pedazos y la llama de las velas se apagó sin razón aparente. Su último consejo fue huir de ese barco, huir de las costas infectadas por la presencia de Galilea y no voltear la mirada atrás. Pero ya era demasiado tarde. Tristán, con la voluntad carcomida por fuerzas que no comprendía, tomó la decisión más descabellada. Partiría mar adentro, con la esperanza de encontrar la mismísima fuente de ese mal que, según sus delirios, se hallaba en un punto oculto del océano, donde el horizonte se unía con los latidos de la oscuridad. Sus manos temblorosas izaron las velas gastadas, ignorando cómo el viento soplaba con furia, casi como una advertencia final. La tormenta que se desencadenó fue devastadora, relámpagos rasgaban el cielo, las olas crecían hasta niveles imposibles y la oscuridad se tiñó de un intenso color carmesí. Las cuerdas crujieron y se partieron, los remaches estallaron y el barco pareció bramar de dolor, como si fuera un ser vivo a punto de perecer. En el epicentro de aquella furia marina, Tristán divisó una silueta similar a la que había visto tiempo atrás. Esta vez, aparecía con más nitidez, su semblante era hermoso y aterrador, y sus ojos brillaban con la promesa de un amor eterno que se extendía más allá de la lógica humana. Un canto hipnótico emergió de sus labios, y Tristán se descubrió abriendo los brazos, deseando abrazar aquello que se alzaba ante sí a pesar de saber que no traería otra cosa que sufrimiento. El mar empezó a tragarse la nave con un rugido ensordecedor, y en ese instante, el libro que Tristán protegía se abrió en una ráfaga de viento. Sus páginas se deshojaron, esparciéndose por las aguas, como si la historia allí contenida jugara con el destino de todos. Un desgarrador relámpago iluminó la última mirada del joven, en la que se entremezclaban terror y fascinación. Luego, el casco del barco se partió en dos, sumergiendo hombre y leyenda en un abismo infinito. Lejos de aquella tragedia, los pescadores que vivían en las cercanías cuentan que, en las noches sin luna, puede escucharse un lamento profundo, como si el mar rugiera el nombre de Galilea. Aparecen destellos en la superficie, semejantes a fragmentos de papel flotando sin rumbo, y se escuchan rezos angustiados entre el silbido del viento. Alguien incluso aseguró haber visto un haz de luz en medio de la tormenta, reflejando la forma de un corazón partido. La familia Guiri se sumió en un silencio sepulcral después de la desaparición de Tristán y el hundimiento de la que algunos llamaban la nave maldita, pero nunca hicieron público lo que sabían o lo que descubrieron. La estirpe barbarosa, por su parte, continuó con sus intrigas, sosteniendo que aquel desenlace era apenas otra prueba del poder de las fuerzas que siempre habían controlado su linaje. Con el pasar de los años, otros curiosos intentaron explorar esas costas, buscando rastros del barco maldito o restos del libro de Galilea. Ninguno regresó para contar lo que encontró. Los habitantes de la zona prefieren no hablar de ello. Aparte del súbito olor a sal y la atmósfera sofocante que cae como un velo en ciertos atardeceres, todo permanece en silencio. Mas, entre las sombras, persiste la certeza de que la historia no está concluida. Las aguas se inquietan de manera sobrenatural cuando alguien menciona ese nombre prohibido, y un escalofrío recorre los huesos de quien osa profanar el recuerdo de los que partieron en busca de respuestas que jamás debieron cuestionarse. No habrá redención ni alivio para las almas que se dejaron cautivar por Galilea. El mar seguirá arrastrándolas a las profundidades, y los fantasmas de los viejos amores y odios familiares permanecerán atrapados en un ciclo eterno, donde cada historia acaba en tragedia. Nadie se atreve a contar más allá de lo poco que saben, y aún así, los rumores cobran fuerza, que aquel ser llamado Galilea continúa buscando corazones dispuestos a sucumbir, que los secretos ocultos tras las páginas del libro maldito jamás se perdieron, sino que flotan en la periferia de la cordura, esperando ser leídos por algún incauto. Así, el legado de amores y secretos que conducen a la perdición se mantiene vivo, tan real y aterrador como la negra profundidad del océano, marcada para siempre con la huella ineludible de un destino que no concede perdón. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal,
Esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.